La técnica de tapar las cuerdas con la mano izquierda mientras estás tocando un acorde es utilizada para crear un efecto percusivo, un efecto de rítmica. Se utiliza mucho para evitar que el 4 siempre suene bullicioso, siempre esté tocando libremente las cuerdas al aire o las cuerdas con los acordes. Tapando las cuerdas con la mano izquierda logramos un efecto de percusión, un efecto donde se hace un golpe seco sin cambiar o sin forzar a la mano derecha a hacer otra cosa que el ritmo estándar. Esto ayuda a muchísimos cuatristas que están ya en un nivel intermedio a descubrir por qué cuando están aprendiendo básico el 4 suena escandaloso, suena siempre, y cuando ya empiezan a aplicar este tipo de técnicas suena un poquito mejor, un poquito más elegante. Por ejemplo, un 4 a un ritmo de vals o vamos a hacer pasaje sin trancar las cuerdas hace que el 4 siempre suene, siempre esté presente. Por ejemplo, ahora, cuando usamos un efecto de trancado de cuerdas, logramos que el 4 no siempre esté presente y creamos, digamos, una progresión que se puede ver un poco más interesante. Por ejemplo, este efecto se logra simplemente separando un poco las cuerdas, los dedos de las cuerdas. Cuando uno está marcando el acorde, debe presionar firmemente el acorde para que suene. Pero si uno le separa levemente los dedos del acorde, lo que hace es tapar el sonido de las cuerdas y crear ese elemento percutivo, ese elemento de rítmica. Entonces, por ejemplo, si el compás es de 6, donde normalmente sonarían 2 choque, 2 choque, ahora va a sonar, cuando uno lo decida, el acorde. Solamente apretando un poco las cuerdas y separándolas logro decidir cuándo en el compás de 6 quiero que suene. En el 1, por ejemplo. En el 5 y en el 1. En el 1 y en el 2. Es importante notar que la mano derecha no está haciendo nada adicional, sino simplemente siguiendo el ritmo. Y es la mano izquierda la que logra un efecto de repique o de percusión, levantando un poco los dedos del acorde. Cuando uno se acostumbra a este método, prácticamente queda abierto la posibilidad de que cada acorde que hagas levantes un poco los dedos. Entonces puedes lograr, en una vuelta de 6, puedes lograr efectos como este. Donde la mano derecha sigue el ritmo y la izquierda decide dónde apretar y dónde no apretar. Esta técnica es muy útil para hacer que el 4 ya pase a otro nivel, suene un poco más, como dije al principio, elegante, tenga un poquito más de presencia. Si quieres practicarla, coloca los dedos en un acorde que tenga 4 notas marcadas y entonces levanta y presiona para comenzar a lograr ese efecto.